Bien, vamos a conversar, a profundizar sobre la controversia que se ha abierto en torno a la ley de pesca. Para ello, conversamos con el ex subsecretario de Pesca en el momento en que se tramitó esta ley, Pablo Galilea. Señor Galilea, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, Daniel, y quiero aprovechar la oportunidad de enviar un gran saludo a todos los pescadores artesanales de Chile, a los trabajadores de la industria, los tripulantes, los trabajadores de planta, con los cuales trabajamos durante mucho tiempo para poder sacar adelante esta ley. Vamos al principio, porque es bastante compleja y hay una historia larga. Tenemos que partir por... Al principio del gobierno del presidente Piñera, el ministro de Economía, Fontaine, era de la idea de hacer una licitación por estas cuotas de pesca. ¿Por qué finalmente esa idea se desechó y se termina en el proyecto de ley que se envía al Congreso? Es que es absolutamente falso lo que tú tratas de señalar. Las licitaciones están incorporadas en el proyecto de ley y, de hecho, una vez fijados los puntos biológicos de referencia, se van a licitar parte de esas cuotas. Por lo tanto, la afirmación que tú haces no es correcta. Licitaciones por porcentajes muy menores y en algunos casos específicos. No son menores. Es un 15% para hablar de datos objetivos. Y 15% no es una cosa menor en circunstancias que la ley de pesca asigna un 55% de la cuota global a los pescadores artesanales, el otro 45% está en manos de la industria, y de ese 45% se les va a licitar hasta un 15%. Por lo tanto, las licitaciones están incorporadas. 15% en algunos casos específicos en que se cumplen algunos supuestos biológicos, no son automáticos. No, a todo evento. También estás equivocado, Daniel, y te pediría que revises la ley porque también estás equivocado en eso. Es a todo evento una vez fijados los puntos biológicos de referencia. Ok, pero fijados esos puntos tiene que haber una capacidad en la cual la pesca efectivamente se produzca y un volumen de pesca que efectivamente exista de recursos. No, mira, aquí la verdad es que se ha hecho mucho hincapié y se ha marcado todo el punto de la ley de pesca en las asignaciones en circunstancias que ese no es, a mi juicio, la responsabilidad mayor de un gobernante de un Estado en un gobierno como el del presidente Piñera, que a diferencia de lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno de la presidenta Bachelet, no gobernamos con demagogia, sino gobernamos con seriedad y responsabilidad, y desde ese punto de vista lo más importante, dado el estado de los recursos pesqueros, producto de las malas administraciones que el Estado había realizado, donde las cuotas se fijaban por cuestiones económicas, políticas, a veces hasta políticas electorales, sin preocuparse nunca del estado de los recursos, nuestra ley, la ley lo que pretende es cuidar los recursos para que en una perspectiva de largo plazo un sector económico importante como es la pesca pueda tener proyección. Y desde ese punto de vista, el cuidado de los recursos es lo que se pretendió impulsar en la ley y, por lo tanto, sacarle a los incumbentes, a los artesanales o a los industriales, parte de la decisión en la fijación de cuotas y trasladarla a un comité científico es de la mayor importancia y nadie hace, digamos, hincapié sobre un tema tan relevante como ese en una actividad que necesita una proyección de largo plazo. Recordemos que en Chile se llegaron a pescar 4 millones de toneladas de jurel y las últimas cuotas estaban fijadas en alrededor de 330.000 toneladas, lo que ratifica el estado de los recursos y la necesidad que había de poder pensar en los recursos pesqueros para los pescadores artesanales, para la industria, para la actividad económica en una perspectiva de largo plazo, y eso creo que es un aspecto muy fundamental de la ley. Ok, ese es el punto de la sustentabilidad, pero en el otro punto, que es el de la libre competencia, y en abrir que las licitaciones pudieran ser abiertas y que no hubiera cuotas prefijadas para las empresas que ya estaban haciendo pesca industrial. Ahí hubo un cambio entre lo que proponía el ministro Fontaine y lo que se propone luego con el ministro Longueira. Le estoy preguntando por ese cambio. Mira, esta ley acogió íntegramente el pronunciamiento del Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Y por lo tanto, cuando se pregunta en la tramitación de la ley respecto a cómo perfeccionar la competitividad, el ingreso de nuevas empresas y la distribución de las cuotas, la asignación de las cuotas, esta ley acoge perfectamente lo que nuestra institucionalidad, nuestro país determina, y en eso el pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica fue ampliamente recogido. Y por lo tanto, ese punto también es relevante de tocar y que muchas veces no se habla de él. ¿Por qué se decidió juntar a las empresas en una mesa, a las empresas incumbentes, y decirles pónganse de acuerdo sobre las cuotas de pesca? Un economista muy connotado como Claudio Agostini ha dicho que eso es colusión. Bueno, mira, para la colusión, para la acusación de colusión también hay institucionalidades en nuestro país que pueden recurrir. Y la verdad, digamos, es que yo creo que tienen muy pocas posibilidades de prosperar, porque este fue un acuerdo entre pescadores artesanales e industriales para poder acordar una distribución de cuotas que traspasó a la pesca artesanal, al contrario, pues son cosas que tampoco se dicen,
traspasar más de 30 millones de dólares en renta al año en favor de los pescadores artesanales, dejando la distribución de la cuota global en un 55% en manos de los artesanales y en un 45% en manos de los industriales. Quiero recordarte que el año 2000, el 22% del total de desembarques pesqueros correspondía a los artesanales. Y el año 2010 ya era alrededor del 45% y ahora estamos con la nueva ley en un 55% del total de los desembarques pesqueros en la pesca artesanal. Y en la pesca industrial, cuando se les dice a estas 6 empresas, si ustedes se ponen de acuerdo en esta mesa, no abrimos las cuotas de la licitación. También está diciendo otra cosa que no es cierta. No son 6 empresas. En Chile existen más de 50 empresas pesqueras. Está bien, pero las 6 empresas son las que concentran el 76% del total. Es que otro dato equivocado, porque yo les pido a ustedes, porque aquí estamos en un medio de comunicación serio. CNN es un medio de comunicación, digamos, que lo ve mucha gente. Y cuando tenemos este tipo de conversaciones, tenemos que tratar de hablar sobre datos concretos, específicos, sobre un conocimiento de la ley. Ahí están los datos. 6 empresas que pertenecen a 7 familias y tienen un 76%. Es que no es así. ¿Qué porcentaje tienen esas 6 empresas? Mira, Corpesca, Horizon, Camanchaca, Blumar, San Antonio, Alimar. Aquí hay un tema que no se ha hablado. Hoy día, un 48% del total de los desembarques pesqueros lo tienen 1.000 embarcaciones artesanales de grandes. De los industriales estamos hablando. Bueno, de los industriales, el 34% de la flota industrial, el 34% del total de los desembarques lo tienen esas empresas, que además va a ser susceptible de ser licitado. Y además, hay otra cosa que nos ha dicho. En la anterior ley, las licencias de pesca eran indefinidas. Y en esta ley, las licencias de pesca son definidas y tienen un plazo de 20 años renovable. Automáticamente. Si es que no incumplen la ley, se renuevan automáticamente. Si no tienen incumplimientos laborales, pesqueros o ambientales. Pero una empresa, una industria, pero se les puede licitar esas cuotas. Además, una industria que no cumple con eso, obviamente se le tiene que buscar su licencia, pero tenemos que también establecer una proyección de largo plazo para darle estabilidad a un sector importante de nuestra economía que involucra a más de 150.000 personas. O sea, esas empresas, en la medida que no incurran en incumplimientos laborales o ambientales, en incumplimientos legales, esas concesiones se les van a renovar automáticamente 20 años a eternidad. ¿Y te parece mal? Cuando se necesita estabilidad. Si no cumplen, obviamente tienen que caducarse, pero si cumplen, ¿te parece mal? La pregunta es por qué no hay una licitación previa en la cual todos puedan competir en igualdad de condiciones y esas concesiones, por lo tanto, se puedan entregar al mejor postor y no a dedo de determinadas empresas. Las licitaciones están contempladas en la ley. No por estas cuotas. Están contempladas en la ley por el porcentaje, el 45% que le corresponde a los industriales, se les puede licitar hasta el 15%. Ok, pero las cuotas se les entregan de manera indefinida en la práctica. Estas empresas, 20 años renovables. Es distinto, ¿no? Claro, ok, 20 años renovables. Por favor, seamos precisos. Que en la práctica significa que si no incumplen la ley, esas empresas tienen esa concesión a perpetuidad. Eso es un hecho. Son licencias renovables, pero son definidas de 20 años. Correcto. Y si incumplen en materias tan delicadas como el tema laboral, pesquero o ambiental, se les caduca. Y si no lo incumplen, son por lo tanto a perpetuidad. Renovables, pues. A perpetuidad, porque no es que... No a perpetuidad, sí. Por otros 20 años. Lo que quiero que quede claro, no es que a los 20 años se abre una competencia nuevamente. A los 20 años, si no lo han incumplido, se les renueva. A ver. Los pescadores artesanales, que son 80.000 en Chile, que existen 12.000 embarcaciones artesanales aproximadamente, 1.000 de ellas capturan el 48% del total de desembarques pesqueros en el país. Y esos pescadores artesanales, esa gente que trabaja, tiene sus permisos de pesca indefinidos y heredables. ¿Está mal o está bien eso? Esos son los artesanales, estoy preguntando por los industriales. Pero la situación de los artesanales es muchísimo mejor y eso lo logramos en la ley que la de los industriales. Sin duda, pero es una situación distinta que la de los artesanales, donde también hay críticas a la ley. No es que los artesanales estén todos contentos con la ley, hay bastantes críticas. Pero en la situación de los industriales, que le pregunto, ¿por qué le pregunto? Porque son las grandes empresas, porque son las empresas que tienen capacidad para hacer lobby. Por eso le pregunto en ese tema que es el más conflictivo. Si hablamos de lobby, yo te quiero señalar, digamos, que yo fui testigo y recorrí todo Chile, todas las caleras. Todo el mundo hizo lobby. Los pescadores artesanales, los industriales, los trabajadores de la industria, los científicos, la ONG. Y la ONG quedaron muy contentas las principales ONG ambientalistas del país porque por primera vez se ponía atención en el recurso pesquero para darle estabilidad, para hacerlo sustentable.
para que exista actividad económica en el largo plazo, porque así como íbamos derecho al despeñadero. La pregunta, señor Galilea, en el tema de la entrega de estas cuotas, es ¿por qué no era mejor idea hacerlo, abrir una licitación abierta para todos los que quisieran participar y los que tuvieran las mejores ofertas se quedaran con esas licitaciones? ¿Por qué no se decidió hacerlo de esa manera? Una cuestión muy simple, porque hay que tratar de compensar y equilibrar los distintos intereses que habían. Este era un rompecabezas muy difícil de sacar adelante. Sin embargo, en el gobierno del presidente Piñera, donde existía, digamos, autoridad, donde había un ministro de Economía que como Pablo Longueira, que dirigió de manera magistral esto, y del cual yo me siento orgulloso como subsecretario de haber trabajado en este equipo junto a profesionales que nos dedicamos a tratar de sacar la mejor ley posible. Había que equilibrar, se licita el 15%, había que preocuparse de la sustentabilidad de los recursos, había que darle estabilidad a una industria donde sus trabajadores, junto a los dueños de las compañías, sin duda, estaban preocupados de la estabilidad que este importante sector de la economía tenía. Hoy día se juntó, digamos, intereses económicos de empresas que no quedaron conformes con lo que el Congreso en democracia determinó de manera mayoritaria y transversal, con intereses políticos que lo único que quieren en todo ámbito es destruir la institucionalidad, y me refiero a los sectores de izquierda más extremos. Pero señor Galilea, ¿no es entregarle un regalo a estas empresas, decirle estas cuotas son de ustedes? Incluso son cuotas transables. Es que no es regalo porque pagan patente, pagan royalty, dan trabajo, generan crecimiento a la economía. ¿Qué quieren? Está bien, pero no concursaron en una licitación abierta como debería haber sido, ¿no? Pero a ver, los derechos históricos de los pescadores artesanales se reconocen, ¿o no? ¿Y por qué no tendrían que reconocérsele a los industriales? ¿Por qué? ¿Por qué no tendrían que reconocérsele? Si generan trabajo. Son más de 50.000 trabajadores de la industria pesquera que viven de esto. ¿Por qué no tendría que reconocérsele? Esa es la pregunta. No se le está reconociendo a los trabajadores, se le está reconociendo a los dueños de las empresas el derecho histórico. No, ¿y quién eran? Los trabajadores de la empresa estaban muy preocupados también de la estabilidad de sus puestos laborales. Por tanto, yo me siento con la tranquilidad de conciencia más absoluta, con el orgullo de un trabajo tremendo que realizamos en el equipo de gobierno del presidente Piñera junto al ministro Longueira, y además me siento con las manos muy limpias. Y todos los problemas que existan de financiamiento hoy día a la política, que los vea el Ministerio Público, pero no lo mezclemos con la calidad de la ley, porque ahí es otra cosa. Cuando estas licencias son transables, ¿eso significa que mañana, por ejemplo, Corpesca puede vender esas licencias y quedarse con toda la ganancia? Bueno, esas fueron recomendaciones de la institucionalidad que tenemos en materia de libre competencia. El Tribunal de la Libre Competencia nos pidió que las licencias de pesca que se estaban entregando o se estaban cambiando por los límites máximos de captura fueran lo más transable posible, divisible, arrendable y fueran transferibles, obviamente, y eso facilita el ingreso de nuevos actores económicos junto a las licitaciones que también están incorporadas. Y le entrega una ganancia a empresas como Corpesca que reciben esta licencia del Estado y luego la pueden vender. No, perdóname, pero esas empresas que generan renta, que pagan impuestos, además pagan patente y pagan royalties por el ejercicio de la actividad. Está bien, pero no pagan esa cuota, no la pagaron, esa cuota se la entregó el Estado. Bueno, pero lo mismo ocurre en materia de los derechos que tienen los pescadores artesanales. Te quiero decir que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, como la ley debe ser igual para todos los chilenos, industriales y artesanales en ese aspecto tienen las mismas posibilidades. También un pescador artesanal puede, además de heredar y que sea indefinida, puede transferir sus permisos de pesca. Estaremos de acuerdo que los montos del negocio son bastante distintos en el caso de un artesanal que en el caso de una empresa industrial. Yo les pediría que revisen la actividad económica de las 1.000 embarcaciones artesanales que hoy día tienen el 48% del total de las capturas. Créeme que no son pymes. A mí me gustaría ser pescador artesanal de esa envergadura. ¿Qué rol jugó Alicia Valtierra en la tramitación de esta ley? Tremendo papel, tremendo. Un gran abogado, una persona muy seria, una mujer correcta. Se les cuestiona ahora porque María Alicia, después de trabajar, ella es abogado de toda la vida y especialista en derecho pesquero. Se le cuestiona porque después de haber salido de la Subsecretaría de Pesca, ella ha trabajado para algunas empresas pesqueras. ¿No tiene derecho a trabajar? ¿No tiene derecho a ejercer? Ella no se va a ir de enfermera a una posta. Ella tiene que trabajar como abogado y tiene que trabajar como abogado en la especialidad que ella tiene. ¿Hasta cuándo trabajó con usted como asesora? Hasta el 11 de marzo del 2014. En abril del 2014 ella ya tiene boletas de Corpesca. ¿Y de qué va a vivir?
¿Le ¿Y de qué va a ¿Le trabajar? parece correcto que una persona que tiene un rol importante en la tramitación de una ley que favorece a una empresa como Corpesca al mes siguiente esté recibiendo plata de esa empresa? ¿Y se va a inhabilitar si la ley ya se tramitó? ¿Se va a dejar de trabajar? ¿No cree que tiene que pasar al menos un periodo prudencial que no sea un mes después que ya esté recibiendo plata de esa misma empresa? Mira, francamente, yo creo que no ha cometido ningún pecado, ni legal, ni mucho menos ético, ni moral. Ella tiene derecho a trabajar como cualquier chileno y además, créeme, que es una persona intachable, correcta, y ella entregó lo mejor de sí para sacar una ley como la que tenemos y por lo tanto merece mi más amplio reconocimiento por el trabajo que ella realizó. ¿Y es correcto que al mes siguiente esté recibiendo plata de las pesqueras que fueron beneficiadas por la ley? Mira, si fuera correcto, que la denuncien. No, no estoy preguntando si es ilegal, estoy preguntando si es incorrecto. No, yo creo que no es incorrecto porque tiene derecho a trabajar y además las materias que prestó servicio no tienen nada que ver con aspectos de la ley. Tiene que ver con otras materias relacionadas con el quehacer pesquero, pero que no tienen que ver directamente con la ley. Ella dice en su perfil público en LinkedIn que ella estuvo a cargo del proyecto de ley que modificó la ley de pesca. Pero por supuesto. O sea, sí tuvo que ver con la ley. O sea, sí tuvo que ver con la ley. No, las materias sobre las cuales está asesorando. Tenía que ver, entiendo, con un tema de las embarcaciones de transporte. Pero la verdad, digamos... Ella dice que estuvo a cargo del proyecto de ley que modificó la ley de pesca, no es menor su intervención. Es una de las personas, de los profesionales más destacados que tuvo el equipo de pesca del Ministerio de Economía, que a mí me tocó dirigir en la Subsecretaría de Pesca y que cumplió un rol muy significativo, pero ella no era todo. Si tenía, además de un gran jefe que se metía en todo, como el presidente Piñera, y el ministro Longueira, que hizo un gran trabajo, también tenía un subsecretario que la supervisaba y había un equipo importante de profesionales, abogados, ingenieros pesqueros, que trabajaron junto a María Alicia. Por lo tanto, yo no le veo mayor problema a que ella pueda trabajar y ganarse su trabajo con la especialidad que ella tiene. Pablo Galilea, ex subsecretario de Pesca, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. En resumen ejecutivo de CNN Chile, vamos a estar con una entrevista al vocero de gobierno, Marcelo Díaz.